El niño que encontró una maleta flotando en el río, lo que había dentro lo dejó helado. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Una tarde de verano ardía como si lenguas de fuego cayeran sobre las aguas del río Ebro. El calor sofocante parecía colarse directo en el corazón, haciendo que el pequeño pueblo, ya de por sí triste, se volviera aún más pesado. Iván, un chico de 15 años con la camiseta empapada de sudor, caminaba solo por un sendero de tierra junto al río, donde las raíces de los árboles centenarios se extendían hasta tocar el borde del agua. No le gustaba estar en casa. Su madre trabajaba el turno nocturno en una farmacia y volvía completamente agotada. El departamento de planta baja siempre olía a cloro y estaba invadido por el sonido del televisor del vecino de al lado, don Santiago, un viejo viudo que gritaba constantemente a sus gatos. Iván solía ir al río solo, recogía piedras o simplemente se quedaba observando el agua. Ese día, vio algo fuera de lo común. Entre las raíces, algo flotaba a la deriva. No parecía ni un tronco ni una botella. Se acercó con cautela, con las palmas sudorosas. Era una maleta, color marrón opaco, con bordes metálicos ya oxidados, casi oculta por raíces y basura. Iván apretó los labios, hizo fuerza para sacarla del agua, cada tirón salpicaba el barro a su alrededor. Dios mío, exhaló cuando la pesada maleta quedó por fin sobre la arena húmeda. El cierre estaba oxidado, pero aún podía abrirse. Sacó su encendedor, el que su madre le había prohibido, pero él aún escondía y encendió una ramita afilada a modo de herramienta. ¿Qué habrá dentro? ¿Dinero? ¿Libros? ¿Oh, pura basura? Se preguntó, forzando el cierre. Un hedor repugnante se liberó al instante. Un olor a cadáver. El corazón le retumbaba, le temblaban las manos. Dentro había una bolsa de nylon negra, fuertemente amarrada. No retiró la mano. Algo como un impulso hipnótico lo empujaba a abrirla. La bolsa cedió. Lo que vio hizo que Iván cayera de espaldas y vomitara de inmediato. Una mano humana, ya amoratada, la muñeca cortada de forma irregular, aún con hilos de sangre seca adheridos al nylon. Y lo peor, un anillo de plata en el dedo anular. Iván corrió de regreso a casa, atravesando callejones como un loco, ignorando las miradas sorprendidas de los vecinos. Al llegar, fue directo al baño y se lavó las manos hasta hacerse sangre. ¿Qué dijiste? Su madre, Elena, lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. Yo, encontré una maleta. Había una mano humana dentro, mamá. Una mano de verdad, y tenía un anillo de plata. Iván hablaba temblando, el rostro pálido, las manos en la cabeza. Basta, su madre alzó la voz. ¿Otra vez viste películas de terror? Te he dicho 1000 veces que no veas esas cosas de noche. No es eso, créeme, mamá, lo juro, olía horrible, como a muerte. Elena, el niño está inventando cosas otra vez. La voz de don Santiago se filtró a través de la pared, seguida del golpe de su bastón. La vez pasada dijo que había un fantasma debajo de la cama. No estoy inventando, mamá, solo quiero que me creas una vez. Gritó Iván. Elena apretó los labios. Miró a su hijo, que había perdido a su padre a los 7 años. Aquel niño que alguna vez cayó en depresión. Y ahora hablaba de una mano humana en una maleta. Si mañana sigues con eso en la cabeza, te llevaré al psicólogo, dijo en voz baja. Iván apartó la vista, los ojos se le llenaron de lágrimas. Nadie le creía, nadie. A la mañana siguiente, Iván se levantó temprano. Fue al río, al lugar donde había estado la maleta. Pero ahora solo había tierra removida, llena de huellas. La maleta había desaparecido. No quedaba nada. No puede ser, susurró. No puede haberse esfumado. Se agachó, examinó las raíces, buscó a su alrededor. Buscó rastros, manchas de sangre, lo que fuera. Nada, como si nunca hubiera ocurrido. El rugido de una moto cortó el aire. Una figura familiar apareció. Don Juan, el anciano vecino que vivía 2 casas más allá, paseaba a su perro.
Hola, Iván, ¿qué haces en la orilla desde tan temprano? Preguntó con mirada amable. Iván alzó la cabeza, temblando. Ayer vi una maleta. Había una mano humana dentro. ¿De verdad, señor? Don Juan frunció el ceño, ladeó la cabeza. ¿Una mano humana? ¿Una maleta? ¿Aquí? ¿Estás seguro? Tenía un anillo de plata. Igual al suyo, señaló Iván. Don Juan se detuvo. Una chispa de sospecha cruzó su rostro. Pero fue solo por un segundo. Luego soltó una risa, despeinando al chico. Estás imaginando cosas. En este pueblo no hay crímenes. Aquí, lo más peligroso son los gatos de don Santiago. Esa tarde, Iván decidió ir a la comisaría. Frente al escritorio de guardia, apretaba el dobladillo de su camiseta. El agente Gómez, un hombre barrigón y calvo, lo miró alzando una ceja. ¿Qué haces aquí, Iván? ¿Tu madre te mandó? No, yo. Vine a denunciar algo. ¿Una denuncia? ¿Te robaron la bicicleta? No, encontré una maleta en la orilla del río. Tenía una mano humana dentro. El aire se volvió denso. Luego Gómez soltó una carcajada. Una risa fuerte. ¿Una mano humana? ¿En una maleta? Chico, ¿vas a escribir una novela de misterio? Iván apretó los puños. Lo juro, olía horrible. La mano tenía un anillo de plata. Vomité toda la tarde. Otro joven agente se acercó con un café en la mano. ¿Es el mismo chico que publicó que vio un fantasma en el cementerio? El mismo, asintió Gómez. Los niños de ahora están muy ociosos, dijo el joven, negando con la cabeza. Iván temblaba. No estoy mintiendo. Si van allí, verán huellas, barro. Gómez se puso en jarras. Vete a casa. Y te doy un consejo. Si sigues inventando historias, terminarás en un centro de menores. Con la policía no se juega. Se quedó allí, inmóvil por un largo rato, y luego se dio la vuelta. Afuera, el sol seguía ardiente, pero dentro de Iván, una tormenta se desataba. No sabía que, justo en ese momento, un camión sin placa circulaba lentamente por la zona del río. En la caja del vehículo, una maleta oxidada, cubierta por una lona negra. Y al volante, un hombre con camisa blanca, un anillo dorado en la mano, y una sonrisa torcida. Esa noche, Iván cenó sin saber qué estaba comiendo. Bajó la cabeza frente al plato frío, sin atreverse a hablar. Su madre, Elena, tampoco dijo nada. Vivían como dos sombras, atrapadas en una atmósfera extraña. El televisor de la sala emitía el noticiero local. El presentador leía con voz monótona. La administración del municipio de Valle de Ebro ha aprobado el plan para rellenar una parte del borde del río, con el fin de iniciar un proyecto habitacional patrocinado por la empresa Construcciones Rodrigo. Se prevé que las obras comiencen el próximo mes y generen 60 empleos para los residentes locales. ¿Construir casas en la orilla?, murmuró Iván, levantando la cabeza. ¿Por qué destruir el río? Es el único lugar natural que queda en este pueblo aburrido. Elena, gritó don Santiago a través de la pared. Apaga la tele, es la hora de la siesta de mis gatos. Elena suspiró y apagó el aparato. Iván se levantó, a punto de decir algo, pero se contuvo. Sabía que no valía la pena. Al día siguiente, volvió al colegio. Todo parecía normal, hasta que un rumor comenzó a extenderse entre sus compañeros. ¿Supiste? Iván encontró una mano en una maleta. Hablas del chico de la mano. Ja ja ja, la maleta fantasma. Una niña llamada Clara fingió asustarse y gritó al verlo entrar al aula. Ay no, Iván, ¿trajiste la mano contigo? Toda la clase estalló en risas. Iván apretó los dientes, la cara enrojecida. Golpeó el pupitre. Cállense. Uy, qué bravo. Lo que decimos es verdad, ¿o qué? Se burló Marcos, un chico corpulento. ¿O es tuya la mano? Lárguense, gritó Iván. Ya basta. Una voz femenina interrumpió. Era Paloma, su compañera de banco, la única que alguna vez le había hablado con amabilidad. Iván no es un juguete para que se burlen de él. El salón quedó en silencio. Iván miró a Paloma, sin palabras.
Pero la chispa de gratitud en sus ojos se apagó cuando ella salió del aula y le susurró. Solo lo hice para que no pasaran el límite. Pero Iván, si estás mintiendo, de verdad necesitas ayuda. 2 días después, llegó la mala noticia. Don Juan había desaparecido. Su perro fue hallado en el patio, ladrando sin parar, con la cadena rota. La puerta de su casa estaba cerrada por fuera. Nadie lo había visto desde la tarde del martes. Doña Vega, una anciana que vivía enfrente, dijo haber visto un camión estacionado frente a su casa al atardecer, pero no distinguió al conductor. La policía no mostró mayor interés. Afirmaron que don Juan probablemente fue al campo sin avisar, ya que los ancianos suelen comportarse de forma impredecible. Iván no lo creía. Estaba sentado en su cama, con las rodillas abrazadas, mirando fijamente el techo. La mano en la maleta. El anillo de plata, igual al de don Juan. Rebuscó entre sus recuerdos. Unos días antes, don Juan había expresado su indignación frente a su madre mientras Elena sacaba la basura. Malditos bastardos. ¿Rellenar la orilla del río? Ese lugar es donde los chicos pescan, donde todos tenemos recuerdos. Rodrigo es un demonio disfrazado de empresario. Si tuviera pruebas, las enviaría a la provincia. Elena solo asintió, sin atreverse a decir más. Rodrigo era el hombre más poderoso del pueblo. Iván recordaba cada palabra. Ese día, Iván caminaba detrás de don Juan cuando lo vio pasar junto a la obra de construcción cerca del río. Rodrigo, vestido con camisa blanca, lentes oscuros, estaba de pie entre un grupo de obreros. Al ver a don Juan, se le acercó de inmediato, con un tono de voz calculado. Nos volvemos a encontrar, don Juan. Siempre tan terco como de costumbre. Yo no estoy en contra de nadie. Solo quiero proteger lo que le pertenece a este pueblo, respondió don Juan. Rodrigo soltó una sonrisa sarcástica. Usted ya está viejo. Descanse. Los jóvenes de ahora no necesitan ríos ni naturaleza. Necesitan Wi-Fi y centros comerciales. Iván, escondido detrás de un poste de luz, sentía su corazón retumbar con fuerza. Esa fue la última vez que vio a don Juan. Esa noche, Iván no podía dormir. Miraba por la ventana, el cielo sin luna ni estrellas. Un viento caliente y seco soplaba. Y entonces lo vio, una silueta, justo debajo de su ventana, en la planta baja. Un hombre alto, con una capa negra, inmóvil. Solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente ladeada, como si lo observara. Iván contuvo el aliento. Su corazón oprimido, se echó hacia atrás con manos temblorosas, y cerró la cortina con cuidado. 1 minuto. 2 minutos. La silueta seguía ahí. Cuando Iván estaba a punto de llamar a su madre, la figura desapareció sin ruido, sin pasos. Solo quedó la oscuridad profunda allá afuera. A la mañana siguiente, bajo la rendija de su puerta, había un papel. Una hoja blanca, con letra torpe y desordenada. Aléjate de esto si no quieres perder a tu madre. Iván cayó en la silla. Todo su cuerpo se enfrió. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo vigilaba? ¿Quién había estado lo suficientemente cerca como para dejar esa nota? ¿Sin que nadie lo notara? Guardó el papel en su cuaderno, lo escondió debajo de la almohada. No se atrevió a contárselo a su madre. No porque temiera que no le creyera, sino porque tenía miedo de preocuparla. De perderla, de verdad. Ese mediodía, salió de casa, cruzó la calle hasta la tienda de abarrotes de doña Lola. Al pasar frente al taller mecánico del señor Damián, un viejo conocido por su carácter reservado, el hombre lo llamó. Iván dijo en voz baja. Anoche, vi a alguien parado afuera de tu casa. No me atreví a decir nada, pero, si te pasa algo, no lo guardes solo. Estoy bien, respondió Iván, bajando la mirada. No, no estás bien. Este pueblo tiene algo sucio. Cuando era joven, yo también hablé. Y me despidieron de la noche a la mañana. Miró a ambos lados y susurró. Ten cuidado con Rodrigo, él no perdona. Esa noche, Iván soñó con la maleta. Flotaba en el río, abriéndose lentamente,
y de su interior salían manos humanas, que lo llamaban. En su sueño, vio a su madre con el cabello enredado, las manos cortadas, la boca llena de sangre siendo arrastrada hacia la maleta. Y él, paralizado, sin poder gritar. Despertó de golpe, con la ropa empapada en sudor. Aún no había amanecido. En su mano, tenía la nota de amenaza. A pesar de haberla escondido, corrió al cuarto de su madre y abrió la puerta. Ella seguía dormida, roncando suavemente. Iván se sentó al borde de la cama, en silencio. Debo hacer algo, pensó. Nadie me cree, pero no puedo quedarme quieto hasta que mi madre desaparezca como Don Juan. No podía. Rodrigo. Ese nombre empezó a pegarse a su mente como un fantasma pegado a su nuca. No solo por la amenaza bajo la ventana, o la mirada fría de esa figura en la noche, sino porque se dio cuenta de algo. Ese nombre estaba en todas partes del pueblo. Desde el terreno que iban a rellenar, hasta las sonrisas falsas que aparecían cada vez que alguien lo mencionaba. Iván comenzó a vigilar la obra de Rodrigo, no como un espía profesional. Él solo era un niño de 15 años, con una sudadera con capucha y un celular viejo con grabadora. Pero tenía algo que los adultos no, la terquedad de quien ya no tiene nada que perder. Pasaba horas escondido entre los matorrales cerca de la cerca de la obra. Cada vez que los obreros hacían una pausa para beber agua o fumar, él grababa en secreto. Escuchaba fragmentos de conversaciones. Cuando entregaron la carga, ese no alcanzó a gritar. El viejo se lo buscó. Rodrigo dijo que había que taparlo de inmediato. Un mediodía, bajo un sol que caía como fuego, Iván casi se desmayó del agotamiento. Estaba arrastrándose cerca de la reja cuando una voz lo sorprendió. «¡Hey, chico, ¿qué haces aquí?» Se estremeció. Un hombre con gafas oscuras, alto, de camiseta negra y un tatuaje en el brazo, estaba detrás de él. Iván quiso huir, pero el hombre le agarró el hombro. «Ya te vi rondando por aquí la otra vez», dijo entre dientes. «¿Quieres acabar como el viejo Juan?» «Suéltame», gritó Iván. «Solo pasaba por aquí». «Nadie pasa por aquí, agachado como tú», siseó el hombre. «Escucha bien, este lugar no es un parque infantil. Lárgate y no vuelvas». Lo empujó al suelo y se fue, no sin antes escupir cerca de sus pies con una mezcla de saliva y sangre. Iván quedó en el suelo, los brazos arañados, el rostro amoratado. Pero en su mano apretaba el teléfono todavía grabando. Esa noche, regresó a casa e intentó ocultar sus heridas. Pero su madre, Elena, las notó enseguida. «Dios mío, Iván, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?» «No es nada», mamá retrocedió. «Solo me caí». «¿De verdad? ¿Te caíste y te quedó la cara así?» «No me mientas, Iván. ¿A dónde fuiste? ¿Quién te hizo esto?» Él se quedó en silencio. Luego lo soltó de golpe. Estaba siguiendo a Rodrigo. Elena quedó helada. «¿Tú? ¿Qué hiciste?» «Mamá, tienes que creerme esta vez». Iván habló rápido, sin aliento. Don Juan no desapareció por accidente. Rodrigo fue la última persona que lo vio. Y la maleta, la mano dentro de ella. «Cállate». Elena lo tomó por los hombros. «¿Sabes lo que estás diciendo? Estás acusando a uno de los hombres más poderosos del pueblo. Voy a perder mi trabajo. Te van a arrestar. No tenemos cómo enfrentarnos a él. Mamá, si no hago nada, tú serás la siguiente», dijo Iván con la voz quebrada. «Por favor, no llames a la policía. No le digas a nadie». Elena se cubrió el rostro. Sus hombros temblaban. Después de un rato, susurró. «¿Y qué vas a hacer? Solo eres un niño». «Tengo pruebas», respondió, sacando de su bolsillo una memoria USB. «Grabaciones, videos, todo lo que oí. Se lo voy a dar a alguien en quien confíe». La persona que Iván eligió después de muchas noches sin dormir fue el agente Rubén, un policía que había visitado su escuela para hablar sobre responsabilidad ciudadana. Parecía buena persona. Una vez ayudó a una anciana a recuperar su bicicleta. Iván pensó que él no estaría involucrado con Rodrigo. Colocó el USB en un sobre, junto con una nota. «Por favor,
no dejes que esta verdad muera conmigo. A la mañana siguiente, temblando, se presentó en la comisaría. Rubén acababa de bajarse del coche cuando Iván se le acercó corriendo. Señor Rubén, tengo esto. Es muy importante. Por favor, manténgalo en secreto. Rubén lo miró con el ceño fruncido, luego asintió y tomó el sobre. Esa noche, Iván encendió su computadora para revisar la copia de seguridad. Pero el archivo ya había sido eliminado. Más extraño aún, su correo desde el cual había intentado mandar una copia a la periodista Adela, un nombre que leyó en internet, había sido desactivado. Empezó a sentirse inquieto. Ya de noche, cuando su madre dormía, salió al balcón en silencio para escuchar el viento. Soplaba suavemente, y la luz del poste parpadeaba. Entonces su celular vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Linda memoria USB. Pero, ¿de verdad crees que alguien escuchará a un niño mentiroso? Se quedó paralizado. Al día siguiente, 2 agentes llegaron a su puerta. ¿Iván García?, preguntó uno. Ese sí, soy yo. Balbuceó. Tienes que venir con nosotros a la estación. Su madre salió corriendo, alarmada. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Iván? Hemos recibido una denuncia de que ha estado difundiendo información falsa, alterando el orden público, respondió uno con voz monótona. Si continúa, podría ser enviado a un centro de detención juvenil. No, es solo un niño, gritó Elena. Estamos siguiendo el protocolo. No interfiera, respondió fríamente el otro. Los vecinos murmuraban. Algunas ancianas miraban detrás de las cortinas, señalando y cuchicheando. Iván fue liberado 1 hora después, sin pruebas concluyentes. Pero el daño ya estaba hecho. Una semana más tarde, su madre, una mujer fuerte y bondadosa, fue despedida de la farmacia. La razón en la carta de despido decía: no cumple con los estándares éticos requeridos, afecta negativamente la imagen del establecimiento. Iván leyó la carta con las manos temblando. Es por mi culpa. Elena no dijo nada, solo entró en su habitación y cerró la puerta. Esa noche, Iván la escuchó llorar. Un llanto ahogado, como si alguien la estuviera estrangulando desde dentro. Desde ese día, nadie más en el edificio volvió a saludarlo. Don Santiago, el mismo que solía quejarse por sus gatos, ahora cerraba la puerta de golpe cada vez que veía a Iván pasar. Paloma, la compañera de clase, evitaba su mirada. Marcos y su grupo de amigos a veces lanzaban piedras contra la puerta de su casa, riéndose a carcajadas antes de salir corriendo. Iván se había convertido en un fantasma. Un marginado. Una noche, se sentó junto a la ventana, mirando el último mensaje recibido desde el número desconocido. El niño de la mano. Deberías haberte callado como los demás. Iván apagó el celular. Sacó el primer papel de amenaza. El trozo ya estaba arrugado. Lo comparó con el mensaje. La misma caligrafía, el mismo escalofrío. La lluvia comenzó a caer. Las primeras lluvias del año repicaban sobre las tejas, golpeaban los cristales, y se mezclaban con la desesperación que anegaba el alma de Iván. Él rompió a llorar. Nadie le creía. Nadie lo ayudaba. Pensó en la mano dentro de la maleta. Pensó en su madre, durmiendo con el rostro cargado de tristeza. Pensó en aquella silueta nocturna y en Rodrigo, con su sonrisa pérfida, y aquella frase en la obra. Todo resuelto. Nadie encontrará nada. Iván susurró. No voy a dejar que entierres este pueblo junto con tus secretos. El viento del río le golpeaba la cara mientras Iván avanzaba en silencio por el sendero de tierra que conducía a la obra. La luna en cuarto creciente colgaba débilmente en el cielo negro, sin fuerza para iluminar los pasos que resbalaban entre el lodo y las raíces. El reloj en su muñeca parpadeaba, 2:41 de la mañana. Su madre dormía profundamente tras 3 días buscando trabajo sin éxito, ni siquiera era necesario leer bien para saber por qué la rechazaban. Iván no quiso despertarla, y no tenía fuerzas para explicarle que, esta vez, ya no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba pruebas. A toda costa.
Llegó a la zona de contenedores que servía de dormitorio improvisado para los trabajadores y supervisores contratados por Rodrigo. Sabía que ahí no había cámaras públicas. Rodrigo era demasiado astuto como para dejar rastros. Se arrastró por debajo del alambre de púas. Su camisa se rasgó. En su bolsillo llevaba una grabadora nueva, su viejo celular y un trozo de mapa que él mismo había dibujado, con lo que recordaba los puntos de descarga de materiales, una cabaña abandonada, y una ubicación sospechosa, el lugar donde don Juan había discutido con Rodrigo. De repente, una linterna iluminó la zona. Iván se tiró al suelo, contuvo la respiración. ¿Escuchaste algo?, preguntó una voz grave. No sé, creí oír algo cerca del basurero. Dos hombres pasaron caminando, vestidos con uniformes de obra. Uno cargaba un palo, el otro la linterna. Dudaron un momento, luego se alejaron. Sus pasos se fueron disipando. Iván esperó unos minutos más, luego avanzó arrastrándose. Cada movimiento parecía arrancarle el alma. No solo por el miedo a ser descubierto, sino porque esto ya no era un juego detectivesco de adolescentes. Era su vida real. Cerca de un terreno bajo, vio una lona negra sobre una estructura de madera. Debajo, un hoyo poco profundo, medio cubierto. Algo olía mal. Se acercó, temblando. Se inclinó y levantó con cuidado la lona. Solo eran sacos de cemento mojado. Pero las manchas de sangre seca en el borde eran inconfundibles. Encendió la grabadora y murmuró. 17 de junio. Zona detrás del almacén, ve señales sospechosas. Sangre seca en materiales descartados. Olor nauseabundo, igual al de la maleta. Un clic sonó a su espalda. Iván se giró de inmediato. Un hombre calvo, con barba desordenada y ojos inyectados en sangre, estaba de pie, blandiendo una barra de metal. Hijo de puta. No tuvo tiempo de correr. El tipo se le lanzó encima y le dio un golpe brutal en el hombro. Iván gritó, cayó al barro, pero no soltó la grabadora. El hombre le dio una patada en el estómago. ¿Quieres ser la segunda mano, mocoso? ¿Crees que somos una broma? Iván se levantó como pudo, la sangre corriéndole por la frente, retrocediendo con los dientes apretados. Máteme, dijo entre jadeos. Pero ya hice copias. Ya envié todo. Si desaparezco, todo el pueblo lo sabrá. El agresor se detuvo, entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Enviar? ¿A quién? Iván no respondió, solo gritó y lanzó la grabadora hacia unos arbustos, luego corrió como alma que lleva el diablo hacia la cerca. Los pasos lo seguían, el corazón le retumbaba, saltó la reja metálica. El alambre de púas le abrió un tajo profundo en el talón. Pero no sintió dolor. Los gritos aún resonaban. Te vas a morir, maldito. Pero Iván ya se había perdido en la oscuridad. Tardó casi una hora en volver a casa, hecho trizas. Su madre dormía, sin enterarse de nada. Entró a su cuarto, cerró con llave, lavó las heridas y escondió la nueva grabadora bajo su cama debajo del cajón donde solía guardar sus disfraces de niño. El brazo le dolía como si se lo arrancaran, la pierna sangraba, los ojos le ardían. Pero seguía con vida. A la mañana siguiente, Elena notó su ropa rasgada, el moretón en su hombro, la cojera. ¿Otra vez? Iván, ya no puedo más. No digas nada. Jade o con acento agudo él. Si hablas, si le cuentas a alguien, te juro que la próxima vez no vas a despertar. Ella rompió en llanto y lo abrazó. Hijo, nos están matando. A ti, a mí. No susurró Iván, solo ganan si nos quedamos callados. Esa noche, Iván fue en secreto a la oficina postal. Envió una copia del USB, recién copiada desde la grabadora, a una dirección antigua que había encontrado en una revista de su madre. Pablo Santoro, un periodista independiente que alguna vez investigó casos de corrupción en León. Aunque no sabía si seguía activo, necesitaba intentarlo. Pegó una nota escrita a lápiz sobre el sobre. Si todavía cree en la justicia, por favor escuche lo que contiene. Luego se fue sin decir palabra, caminando bajo la lluvia, con el pecho apretado como si le golpearan por dentro.
Al día siguiente, fue a la escuela no para estudiar, sino para recoger un volante de propaganda de Rodrigo, sobre el proyecto del borde del río. Arrancó un pedazo y lo guardó en su camisa, como si conservara una evidencia de un crimen que aún no había sido revelado. Cuando regresaba, Paloma lo llamó desde atrás. Iván, se detuvo. Escuché que, ¿te golpearon otra vez? No dijo nada. No puedes seguir así, te van a matar. No tengo otra opción, respondió Iván, con una mirada fría. ¿Me crees? Paloma dudó, luego dijo en voz baja. No estoy segura, pero, si lo necesitas. Guardaré tu secreto. Esa noche, Iván recibió un mensaje de un número desconocido. Esta es tu última advertencia. Si vuelves a abrir la boca, desaparecerás como el viejo Juan. Acompañado de una foto de su madre caminando con una bolsa del mercado, de regreso a casa. Las piernas le fallaron, vomitó en el cesto, y se dejó caer al suelo, hecho un ovillo, como un gato ahogado. Solo, un niño, en medio de la oscuridad, rodeado de amenazas. Susurró entre dientes. Por favor, alguien, por favor, créanme. Una semana después de haber enviado el USB a Pablo Santoro, Iván no recibió respuesta. Ni noticias, ni correos, ni llamadas, nada. Empezó a dudar, se preguntó, ¿y si no llegó? ¿Y si lo interceptaron? ¿Y si él ya está muerto? No se atrevió a contárselo a su madre. Elena ya no era la mujer dulce de antes. Ahora vivía en silencio, con los ojos rojos, como si fuera a derrumbarse si una mala noticia más se le acercaba. Recientemente, había conseguido un trabajo temporal como empleada doméstica en la casa del vicealcalde Esteban. Lo había aceptado sin pensarlo, porque no había dinero, ni fe. Iván sabía que no podía fallar de nuevo. Una tarde, se presentó en la comisaría con el rostro demacrado. Pidió hablar con el teniente Alonso Ruiz, conocido por no pertenecer a ninguna facción. Los vecinos solían decir, si hay alguien justo en esa comisaría, tiene que ser Alonso. Ruiz era un hombre de mediana edad, rostro serio, cabello peinado con esmero, siempre con camisa impecable. No sonreía ni daba la mano. Solo asintió levemente cuando Iván dejó un sobre su escritorio. ¿Qué hay dentro?, preguntó con voz seca. Pruebas de que don Juan fue asesinado y que la obra de Rodrigo se usó para esconder su cuerpo. Tragó saliva Iván. Grabaciones, videos, un mapa hecho a mano. He sido vigilado, golpeado, amenazado. Si usted no me cree, ya no tengo a quién acudir. Ruiz frunció el ceño, miró el sobre. No lo abrió, solo observó a Iván largo rato, como si quisiera leerle los pensamientos. Luego se levantó y dijo, vete a casa, si hay algo realmente necesario, te contactaré. Esa noche, Iván no pudo dormir. Se quedó mirando fijamente el celular, esperando un mensaje, una llamada, una respuesta de Ruiz. Pero solo recibió silencio. A las 4 de la madrugada, recibió un correo electrónico, enviado desde una dirección anónima. ruiz.seguro@email-proton.es. Asunto: error al confiar. Contenido: niño, ¿de verdad creíste que yo estaba fuera del juego? Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Iván sintió cómo el frío le calaba hasta los huesos. Corrió a revisar la carpeta de respaldo. Vacía, el antiguo USB roto, los archivos eliminados. La cabeza le daba vueltas. Vomitó en el cesto de basura, jadeando, golpeando la pared con los puños. Una vez más había apostado todo por un adulto, y una vez más, lo habían traicionado. No pasaron ni 2 días cuando 2 agentes policiales llegaron a la escuela y sacaron a Iván al medio del patio, frente a todos los alumnos. Has vuelto a difundir información falsa, dijo uno. Estás a punto de ser ingresado en el registro de menores conflictivos, añadió el otro. Una más, y vas al correccional, gruñeron ambos al unísono. El director del colegio, el señor Baltasar, no lo defendió, no intervino. Solo observó con los brazos cruzados, como si contemplara una estatua a punto de ser destrozada.
Nadie entre sus compañeros dijo una palabra. Nadie se atrevió. Paloma se escondía detrás de una columna, los ojos enrojecidos, pero no se acercó. Clara soltó una risita burlona y se dio vuelta. Solo un niño de un curso menor murmuró. Él no hizo nada malo. Y su compañero lo arrastró enseguida para alejarlo. Esa tarde, doña Elena fue citada a la oficina del alcalde. Quien la recibió fue el vicealcalde Esteban, el hombre para quien ella trabajaba como empleada doméstica. Él estaba sentado tras su escritorio, con una mano sobre un montón de papeles y una sonrisa torcida. Doña Elena, sé que usted es una mujer decente. Pero su hijo está afectando la reputación de todo el pueblo. Por favor, ya he perdido demasiado. Susurró ella, con la voz quebrada. Nosotros tampoco queremos que esto se complique. Pero si permite que él siga difundiendo mentiras, la prensa, la provincia. Todos culparán a una familia sin valores. Y entonces, temo que no será solo su empleo lo que pierda. Esa misma tarde, Elena fue despedida. Sin razones oficiales. Solo una llamada breve, un asentimiento de cabeza y un par de frases. Ya no la necesitamos. Volvió a casa, se sentó en el sillón y miró a Iván como si fuera un desconocido. No lloró, no gritó. Solo permaneció en silencio, como una lluvia que ya no puede caer. Esa noche, el edificio donde vivían Iván y su madre estaba en completo silencio. Nadie abría la puerta, nadie hablaba. Todo sonido parecía sepultado bajo una capa espesa de miedo. Cuando Iván salió al pasillo, una vecina anciana llamada Rosa suspiró. Hijo, debiste quedarte callado, como los demás niños. Iván no respondió, dio media vuelta, pero justo cuando bajaba las escaleras, un estruendo resonó detrás de él. Alguien le arrojó una bolsa de basura directo a la espalda. Una voz masculina gritó, maldito saboteador, no dejaré que sigas ensuciando este lugar. Iván se quedó quieto, no se giró, recogió la bolsa, la tiró al contenedor, y caminó en silencio hacia la oscuridad. Un blog anónimo que había creado donde guardaba todas las pruebas antes de que fueran borradas ya no era accesible. El sitio de noticias independientes al que había enviado su primer artículo usando el correo de su madre devolvía el mensaje. Correo bloqueado por el sistema interno de seguridad. Remitente marcado como fuente no confiable. Tomó su celular. Pensó en llamar a Paloma. Sin señal. La línea telefónica había sido desactivada. Número bloqueado por incumplimiento de términos de uso. Ya entrada la noche, Iván regresó a casa arrastrando los pies, envuelto en un silencio asfixiante. Su madre estaba acostada en el sofá. No había luces encendidas. La habitación apenas iluminada por la luz del pasillo que se filtraba por la cortina. Mamá, susurró Iván. No hubo respuesta. Corrió hacia ella. Aún respiraba pero débilmente. Su cuerpo temblaba, los labios estaban morados. La sacudió con fuerza. Mamá, mamá, por favor. Ella no abrió los ojos. Iván se arrodilló, desesperado. Alguien, por favor, ayude a mi madre. Por favor. Marcó al número de emergencias pero el teléfono estaba bloqueado. Salió corriendo, tocando cada puerta. Nadie abrió, ni una sola alma. Salió a la calle, descalzo, gritando. Ayuden a mi mamá. Por favor, alguien. Pero la única respuesta fue el eco de sus pasos, solitarios y desesperados. El hospital se negó a atender a doña Elena. No por falta de espacio, sino porque no es una urgencia suficiente, dijo la enfermera de turno cuando Iván entró corriendo, con la ropa manchada de sangre, balbuceando súplicas. Lo miraron como a un niño sucio que causaba problemas. Necesitamos la documentación del seguro. No hay registro de Elena en la lista de contribuyentes médicos. Lo siento, si despierta, lo mejor es que regrese a casa y descanse. Iván ya no sintió rabia. Ni siquiera tuvo fuerzas para gritar. Solo bajó la cabeza y empujó la silla de ruedas alquilada fuera del pasillo blanco, de regreso al departamento de planta baja. A la mañana siguiente, su madre seguía sin despertar.
Iván encendió la computadora. No podía acceder al blog. Todas las publicaciones sobre Don Juan, sobre la maleta, sobre Rodrigo habían desaparecido de los sistemas donde las había almacenado. No solo eliminadas sino reemplazadas por una línea cruel. 404. El niño no existe. Intentó entrar al correo electrónico. Contraseña incorrecta. Intentó cambiarla. Nada. Usó una cuenta secundaria para enviar un nuevo artículo a otro medio independiente. 3 minutos después, el mensaje fue devuelto. Remitente en lista negra permanente por difusión de noticias falsas. Tomó el celular. Sin señal. Quitó el chip, lo volvió a insertar. Nada. En la pantalla apareció el mensaje. Línea suspendida a solicitud del proveedor. Se quedó inmóvil frente al monitor. Esa tarde, alguien arrojó una piedra contra la ventana de su casa. El estallido del vidrio quebrado sacudió el aire. Su madre seguía inconsciente. Iván corrió hacia la puerta, gritando. ¿Quién fue? Por favor, déjennos en paz. Nadie respondió. En el suelo entre los cristales rotos había un papel arrugado, manchado de sangre al levantarlo con su mano herida. La frase escrita con sangre fresca decía: la próxima no será una piedra. Será la sangre de tu madre. Esa noche, Iván cerró la puerta con llave, y puso muebles para reforzarla. No durmió, solo se quedó sentado al lado de su madre, sosteniéndole la mano, aferrándose al único vínculo que aún le quedaba. Afuera, el viento aullaba como almas errantes que no encontraban descanso. A las 2:12 de la mañana de la madrugada, sonó el teléfono fijo. Iván se sobresaltó. Su madre seguía inmóvil. Descolgó el auricular. «¿Hola?» Una voz ronca, como surgida de las entrañas de la tierra, susurró. «La próxima mano será la de tu madre». Crack. El sonido seco del auricular al colgar. Iván se quedó paralizado. El teléfono cayó de su mano y se estrelló contra el suelo de baldosas. Miró hacia su madre, seguía sin despertar. Se sentó en el piso, la mirada perdida. Sus hombros temblaban, no por el frío, sino porque su mente se había hecho trizas, como el cristal de la ventana rota. Al amanecer, un grupo de desconocidos apareció en la puerta. Llevaban trajes, gafas oscuras, no dieron sus nombres ni mostraron credenciales. Esta zona está siendo evaluada para un futuro desalojo, según el plan de renovación urbana, dijo uno. Queremos inspeccionar la estructura de esta vivienda. Iván se plantó firme frente a la puerta. No, esta es mi casa. Lo miraron durante un largo rato. Cuidado, chico, hay cosas que no sobreviven mucho si van contra la corriente. No se movió. Ellos se fueron, dejando un papel fino y arrugado. Aviso de inspección técnica no cumplir puede derivar en desalojo forzoso. Esa noche, Iván intentó reescribir parte de la historia. Le temblaban las manos sobre el teclado viejo. Apenas había terminado la primera línea. Me llamo Iván García. Conozco el secreto de Rodrigo. La pantalla se apagó. Cortaron la luz. La casa entera quedó sumida en la oscuridad. Su madre jadeaba. Iván encendió una linterna, buscó los medicamentos. Ella murmuró, con voz entrecortada. Iván, vete. Sal de aquí. No, tienes que vivir. No dejaré que nadie te toque. No se detendrán. Son demasiado fuertes, más de lo que imaginamos. Su voz se apagó. Iván apoyó la cabeza sobre su pecho, aún latía su corazón. La abrazó, con los ojos clavados en la oscuridad que lo rodeaba. A la mañana siguiente, el pueblo seguía como si nada hubiera pasado. Autos circulaban, gente en el mercado, los altavoces públicos transmitiendo propaganda sobre el desarrollo sostenible del Valle del Ebro. Iván estaba sentado en el techo del edificio, abrazando las rodillas, con la vista fija en el río a lo lejos. Desde esa altura, el río parecía solo una línea serpenteante. Pero para él, era donde todo había comenzado. Miró fijamente hacia allí donde había encontrado la maleta. Donde su vida se había torcido hacia el infierno. Por la tarde, Paloma vino a visitarlo. Tocó la puerta con suavidad. Iván abrió, con los ojos hundidos por el insomnio.
¿Estás bien? Sí, respondió, sin mirarla a los ojos. Escuché que, tu mamá sigue mal. No importa, nos vamos del pueblo. Paloma se quedó boquiabierta. ¿Vas a rendirte? Iván apretó los puños. No, pero no lo entiendes. Esto ya no es un pueblo. Es un pantano. Cuanto más luchas, más te hundes. Ella le tomó la mano, los ojos al borde del llanto. No puedo ayudarte, pero si algún día alguien te cree, espero que... No terminó la frase, solo le dejó una nota. No dejes que te silencien para siempre. Esa noche, Iván se sentó junto a la cama de su madre y escribió una última frase en el cuaderno que conservaba desde niño. Si alguien encuentra este cuaderno, que sepa que la verdad existió, y yo intenté protegerla. Dejó el bolígrafo, miró el reloj. Las agujas avanzaban lentas. 3:17 de la mañana. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos, firmes, fríos. Iván no se movió. Su madre seguía dormida. Volvieron a golpear más fuerte esta vez. Se acercó a la puerta, detrás del mueble que usaba como tranca. Contuvo la respiración. No se atrevió a mirar por la mirilla. Afuera no había nadie. Solo un papel que se deslizó por debajo de la puerta. Te dejaremos vivir, pero debes callar, para siempre. Iván se sentó en el suelo, justo frente a la puerta. No lloró, no habló, ya no tenía nada que perder, nada que proteger. Cerró el cuaderno, apoyó la cabeza contra la pared, y dejó que la oscuridad lo envolviera como si nunca se hubiera ido. Pasaron 3 días desde aquella última amenaza. La casa ya no tenía luz. La oscuridad no solo cubría el techo, sino también el corazón de Iván. Su madre seguía sin despertar del todo, apenas abría los ojos por momentos antes de volver al delirio. Las fiebres leves no cesaban, pero el hospital seguía rechazándola. Atención domiciliaria, decían, y se marchaban. Iván ya no revisaba el correo. No encendía la computadora. Solo le quedaba una misión diaria. Sentarse al lado de su madre, mojarle la frente, darle sorbos de agua con sal, y esperar. Esperar algo que ya ni siquiera sabía qué era. El 4.º día, Iván decidió volver a encender el celular. Había comprado en secreto un chip nuevo a un vendedor ambulante llamado Nando, el único que aún le sonreía en el pueblo. Que nadie sepa, le entregó el billete doblado. Nando guiñó un ojo. Ni idea de quién eres, chaval. Pero si quieres desaparecer, no uses tu número real. Encendió el móvil, insertó el chip. No llamó a nadie. Solo quería verificar algunas cosas. Entró al sitio donde había subido los audios captados en la obra. El sitio mostraba error. El video infringe nuestras políticas comunitarias. Cuenta suspendida. Intentó acceder al caché web, la versión antigua guardada. Error. Archivo no encontrado. Eliminado por solicitud de una autoridad competente. Escribió su nombre en el buscador. Iván García Valle de Ebroblog. Sin resultados. Ningún artículo. Ninguna foto. Ni siquiera una publicación vieja. Como si nunca hubiera existido en Internet. Intentó entrar a un foro antiguo donde alguien una vez comentó: yo también vi la maleta. Esa cuenta había sido borrada. La publicación también. Solo quedaba un único comentario de otro usuario. Veritas 789. La historia de ese niño es una fantasía. Basta de propagar locura. No hubo maleta. No hubo Don Juan. No hubo nada. Iván dejó caer el teléfono. Se recostó contra la pared, observando la habitación a oscuras. Su madre seguía acostada, respirando con dificultad. Se preguntó, ¿de verdad vi la maleta? ¿De verdad había una mano con un anillo de plata? ¿De verdad desapareció Don Juan? Oh, ya, ¿estoy completamente loco? En medio de esas dudas, sonó un golpe en la puerta. Suave, muy suave. Iván no se movió. Volvieron a golpear, 3 veces igual que la última vez. Se levantó. No llevó nada. Ni armas. Ni palabras. Ni excusas. Abrió la puerta. Una mujer desconocida estaba ahí, cabello negro, gafas oscuras, un abrigo grueso en plena ola de calor.
¿Eres Iván García?, preguntó ella, con voz baja pero firme. Sí, soy amiga de Pablo Santoro. Él recibió tu sobre, pero lo arrestaron 3 días después por obstruir una obra pública, en León. Iván se quedó en silencio. Luego murmuró. Entonces, tú eres. Me llamo Adela, dijo ella. Periodista independiente. No trabajo para ningún medio oficial. He venido porque te creo. El corazón de Iván empezó a latir con fuerza. Dio un paso atrás. ¿Y si esto es otra trampa? ¿Tienes idea de cuántas veces me han traicionado? No necesito que confíes en mí. Solo necesito que me cuentes todo, cada detalle, cada fragmento. Y si logro verificarlo, lo publicaré. Sin pasar por la policía. Sin pasar por ningún organismo oficial. Solo tú, yo, y la verdad. Iván guardó silencio. Y tras casi un minuto, abrió la puerta por completo. Entra, pero prométeme algo, si desaparezco. Cuéntalo todo, incluso que tuve miedo, que fallé, que fui débil. Adela asintió, la promesa de una periodista sin seudónimos. 2 horas después, Adela salió del apartamento con una copia del mapa a mano del terreno, 3 páginas con testimonios, la nota de amenaza escrita con sangre, y la única foto restante. Un recorte de un volante en el que Rodrigo aparecía junto al vicealcalde Esteban. Antes de irse, apoyó una mano en el hombro de Iván. Estás vivo, eso ya es haber ganado la mitad. Iván esbozó una sonrisa amarga. Te equivocas, no estoy vivo, solo no he muerto, todavía. Adela no respondió, se marchó, dejando al chico solo, frente a ese apartamento oscuro, con su madre inconsciente detrás, y una obsesión tatuada en cada vena de su cuerpo. Esa noche, sonó el teléfono fijo por última vez. Iván lo levantó, con la mano temblorosa. ¿Hola? Era la misma voz grave y áspera, como hierro rasgando cemento. No tienes idea de lo que has comenzado. Tu madre fue solo la introducción. Si vuelves a hacer público algo, si tu nombre aparece otra vez en la red, la sangre no será solo una advertencia. Iván no dijo nada, solo escuchó, luego colgó, se acercó a la ventana, miró el río Ebro donde todo comenzó, y murmuró, apenas audible. Solo soy un niño, pero la verdad no puede permanecer enterrada en el lodo para siempre. Volvió a su rincón, tomó su cuaderno y escribió una línea más. Día 17. Ya conté todo, ahora, solo queda esperar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó contra la pared en la más completa oscuridad. Sin sueños, sin lágrimas, sin esperanza, solo silencio. 3 días después de que Adela saliera del apartamento sombrío de Iván, el pueblo de Valle de Ebro seguía su curso como si una tormenta no estuviera a punto de estallar. Adela estaba sentada en una pequeña cafetería cerca de la iglesia antigua de San Miguel. Llevaba un abrigo de viaje, gafas oscuras de gran tamaño. Sobre la mesa tenía una tablet, un café negro sin azúcar y una libreta llena de garabatos densos. Un camarero pasó cerca y le susurró. ¿Desea algo más? No, gracias. Pero si alguien pregunta por mí, diga que soy profesora de patrimonio histórico. Adela sonrió. El camarero, un joven llamado Mario, asintió rápidamente y se alejó, dejándola sola entre cucharillas y notas de guitarra clásica española. Adela encendió su grabadora, se colocó los audífonos. La voz de Iván sonó. Su nombre es Rodrigo, es cercano al vicealcalde Esteban. Discutió con don Juan, él llevaba un anillo de plata. Yo vi la mano en la maleta con mis propios ojos. Escuchó ese fragmento 3 veces. Luego escribió en su libreta. Investigación. Obra de Rodrigo. Mansión de Rodrigo. Ayuntamiento, Esteban. Zona, relleno de terreno, detrás del barracón B. Testigos. Iván, 15 años. Paloma, testigo de agresión. Don Nando, vende chips. Don Damián, mecánico, oyó amenaza a don Juan. Esa tarde, Adela se hizo pasar por fotógrafa turística y se acercó con una cámara vieja al área de la obra. Disculpe, ¿qué hace aquí?
Le preguntó un guardia de piel morena con una R tatuada en la frente. Soy turista. Me encanta capturar escenas de obras, tienen un aire rudo pero auténtico, respondió Adela con acento madrileño. El guardia miró su cámara, encogió los hombros. Tenga cuidado, no debería acercarse demasiado. Solo estaré afuera, lo prometo, le guiñó un ojo, levantó la cámara pero el objetivo no apuntó al andamio, sino justo hacia el hueco medio tapado que Iván había descrito. Tomó 3 fotos, amplió una. Un objeto sobresalía de la tierra, parecía la base metálica de una maleta oxidada. Esa noche, Adela se reunió con Paloma en la antigua panadería de Doña Rosa. ¿Estás segura de que nadie te siguió?, le preguntó en voz baja. Paloma asintió, nerviosa. Me amenazaron con expulsión si seguía hablando con Iván. Pero no puedo callar. Vi la sangre en su brazo. Vi cómo lo golpeaban en la obra. ¿Estás dispuesta a grabar tu testimonio? Tengo miedo, pero si no lo hago, habrá más como Don Juan. Adela le entregó una pequeña grabadora. Cuenta todo lo que viste, escuchaste, recuerdas. No importa el orden, deja que la verdad hable sola. Durante los siguientes 3 días, Adela logró contactar a 3 personas clave. Don Nando, el vendedor de chips, confirmó que le dio un chip nuevo a Iván. Ese chico parecía un muerto viviente. No era capaz de mentir. Don Damián, el mecánico, recordó haber oído a Rodrigo amenazar a Don Juan. Esta tierra será mía. Tú no tienes cabida, viejo. Una mujer anónima, ex contadora de la empresa de Rodrigo, envió un correo cifrado con un archivo PDF titulado Plan de desalojo, costos estimados para manejo de riesgos imprevistos. En el PDF, una única anotación manuscrita. Riesgo, JV ya resuelto. Fosa Oeste, JV Juan Vicente. Fosa Oeste, justo donde Iván lo había indicado. Clara apretó los puños. Las piezas comenzaban a encajar con claridad. Guardó todo en un disco duro encriptado, con 3 copias de seguridad. Una escondida en su hotel. Una enviada a un servidor de almacenamiento internacional. Una siempre con ella. Y entonces comenzó a escribir. No era un artículo sensacionalista. No usaba titulares escandalosos. Era el relato de un niño abandonado, acompañado de cada prueba, fotos de la obra, audios grabados, testimonio de Paloma, el PDF del plan. Adela lo tituló, El niño y la maleta enterrada, un secreto mortal en Valle de Ebro. Envió el artículo a un medio independiente de Barcelona, uno fuera del control de los poderes locales. La editora en jefe, Lucía Herrera, había sido demandada por destapar corrupción financiera en Galicia, y ahora trabajaba desde el exilio digital. Adela llamó. Lucía, soy Adela. Tengo algo urgente, muy confiable. Si no lo publicamos ahora, quizás no tengamos otra oportunidad. Lucía no preguntó nada más. Solo dijo, envíamelo en 5 minutos. Si es como dices, este artículo será la portada de mañana. Adela envió el enlace del documento. Luego se quedó en silencio. A esperar. 8 horas después, exactamente a las 7 de la mañana, el artículo apareció. Portada destacado. El niño y la maleta enterrada. Una investigación independiente revela un secreto mortal en Valle de Ebro. Autora, Adela Martín. Las redes sociales estallaron. Miles de compartidos en las primeras 3 horas. Nació el hashtag numeral Justicia para Iván. Increíble que esto suceda en un pueblo pequeño. Artículo completo, conmovedor y claro. Iván es un héroe. Rodrigo es un monstruo disfrazado de humano. Arréstenlo ya. ¿La policía local fue comprada? Exigimos una investigación a nivel provincial. En la comisaría de Valle de Ebro, el jefe Carlos Gómez, el mismo que se había burlado de Iván, lanzó su taza de café contra el suelo. ¡Mierda! ¿Quién dejó que este artículo se hiciera público? Un agente más joven llamado Sergio balbuceó. Creo que salió de Barcelona, de un portal importante. Ahora los medios nacionales lo están replicando. Gómez maldijo.
Pero cuando sonó su teléfono llamada desde la Oficina de Investigación de la provincia de Zaragoza, solo pudo tragar saliva. Sí, yo colaboraré con la investigación. Iván fue despertado por el timbre insistente de la puerta. Se arrastró hasta abrir. Frente a él estaba Paloma, con los ojos brillando. ¿Ya viste? ¿Qué cosa? El artículo. Te llaman, el niño que enfrentó al poder. Estás en portada. Iván se quedó inmóvil. ¿Estás bromeando? Paloma sacó su celular y se lo mostró. En la pantalla, el artículo, con su nombre resaltado. Él se dejó caer en el sofá, sin poder hablar. Tenía los ojos húmedos. Por primera vez en meses, no lloraba de desesperación. Lloraba porque alguien lo había escuchado. Ese mediodía, los vehículos de la Policía Provincial de Zaragoza llegaron a Valle de Ebro como una tormenta a contracorriente. Al frente, el inspector Beltrán Morales, famoso por desmantelar redes de corrupción en Aragón. Un hombre delgado, de cabello entrecano, siempre directo. Al bajar del auto, le extendió una orden de registro al comisario Carlos Gómez. Tenemos pruebas suficientes para registrar la obra de Rodrigo y toda la documentación financiera de su empresa. No es necesario, inspector. Balbuceó Gómez. Solo son rumores sin fundamento. Morales, frío como el acero. Entonces no tienes nada que temer. En el terreno al oeste donde Iván había sido golpeado y se había escondido entre escombros húmedos, el equipo forense comenzó a excavar un agujero mal cubierto. Después de 47 minutos, alguien gritó. Lo tenemos. Un objeto metálico grande parece una maleta. La maleta fue extraída desde 1.2 metros de profundidad. La tierra estaba empapada, pero el contenido permanecía intacto. Una vieja maleta oxidada, con cinta adhesiva marrón exactamente como la había descrito Iván. Al abrirla, encontraron una bolsa negra de plástico, fuertemente amarrada. Dentro, una mano humana, con un anillo de plata. Un trozo de papel podrido, con una frase garabateada. Yo me opuse a Rodrigo. No me callé. No hizo falta esperar análisis de ADN. Todos sabían que era don Juan Vicente, el vecino desaparecido que nadie había buscado. La noticia del hallazgo se esparció rápidamente. Los principales portales publicaron titulares como Cuerpo enterrado en obra de Rodrigo, la denuncia del niño Iván era cierta. Horror en Valle de Ebro, cae red de encubrimiento. Una periodista de la televisión nacional transmitía en vivo desde el lugar. Este es el caso más grave en Aragón en la última década. Un chico de 15 años fue aislado, amenazado y casi pierde a su madre, solo por atreverse a hablar. Rodrigo fue arrestado mientras almorzaba en un lujoso restaurante de Zaragoza. Vestía traje blanco, gafas oscuras, y aún sonreía. Ustedes saben quién soy yo. Rugió. Yo mantuve con vida a ese maldito pueblo. Morales respondió sin pestañear. Y ahora nos mantendrá a nosotros. Con su testimonio. Junto a Rodrigo, fueron esposados dos asistentes. El calvo que había golpeado a Iván. El contador que firmó documentos falsos. En el patrullero, Rodrigo gritó una última vez. Se van a arrepentir. Tengo abogados. Volveré. Morales solo murmuró al conductor. Ciérrale la boca, por favor. En la sede del ayuntamiento, el vicealcalde Esteban fue suspendido ese mismo día. Se evalúa una orden de arresto tras descubrir una grabación con su voz. Rodrigo ya se encargó de Juan. Tranquilo, te aseguro que todo quedó limpio. En la sala de reuniones, los funcionarios municipales bajaban la cabeza. Aquellos que se habían burlado de Iván, que llamaron a su madre, agitadora, ahora se encogían como títeres sin hilos. Adela volvió al departamento de Iván al atardecer. Él abrió la puerta. Sus ojos seguían hinchados por la falta de sueño, pero ahora brillaban con algo más, una luz tenue, como sol de invierno. Viniste, susurró. Cumplí mi palabra. No dejé que la verdad muriera. Él asintió. Fuiste la primera que no me mandó a callar. Adela sonrió levemente. La verdad, Iván, es como un río. Cuanto más la hundes,
más fuerza tiene para salir a flote. 2 días después, se organizó una rueda de prensa en el salón municipal. Algo nunca visto. Adela se sentó en primera fila. A su lado, la madre de Iván, doña Elena, visiblemente más delgada, pero ya recuperada, se esforzó por sentarse erguida y presenciar ese momento. En el escenario, el inspector Morales tomó el micrófono. Anunciamos que Rodrigo Santamaría será procesado por 6 delitos, entre ellos homicidio, ocultamiento de cadáver, soborno, amenazas a testigos y obstrucción a la justicia. Los implicados en la administración pública serán sancionados con todo el peso de la ley. Y finalmente, agradecemos a un niño, el que inició todo esto. Se giró hacia él. Iván García, por favor, acompáñanos. El salón entero quedó en silencio. Iván subió al escenario. El corazón le latía con fuerza, como un tambor encendido. Pero la mano de su madre, que lo sostenía desde atrás, le dio el valor necesario para mantenerse firme. Iván se paró frente al micrófono. No sé qué decir, respiró hondo. Solo quería que me escucharan. Solo quería que, si alguien veía la mano en la maleta, creyera en mí. No soy un héroe, solo soy un niño, pero aprendí algo: si uno no habla, el mal crece. Si uno guarda silencio, habrá una segunda persona enterrada. Y una tercera. Y su voz se quebró, gracias a quienes no me dieron la espalda: Paloma, don Damián, el señor Nando, y la señorita Adela. Hizo una reverencia. Todo el auditorio se puso de pie para aplaudir. Largo, muy largo. Al día siguiente, los periódicos publicaron una serie de fotos. Iván sonriendo junto a su madre. Adela devolviéndole su libreta de apuntes. Una toma en primer plano con la frase garabateada: la verdad no puede quedarse enterrada en el lodo para siempre. Doña Elena fue invitada a trabajar como bibliotecaria en la nueva biblioteca del pueblo, donde se inauguró un espacio llamado El Rincón de Iván, que expone copias del reportaje, grabaciones de audio y la libreta antigua. Paloma volvió a clases. Esta vez, nadie se atrevió a llamar a Iván el niño de la mano fantasma. Se convirtió en un símbolo de valentía. No porque nunca hubiera tenido miedo, sino porque, aun sintiéndose aterradoramente solo, no retrocedió. La última noche antes de que Adela se marchara del pueblo, ella e Iván se pararon juntos junto al río Ebro. El agua brillaba bajo la luz del atardecer. ¿Te vas mañana?, preguntó Iván. Sí, aún hay muchos pueblos, muchas historias más. ¿Y no, te arrepientes? Adela miró el agua, y respondió suavemente. No, porque he presenciado lo más importante. ¿Qué fue? Un niño, aunque solo tenía 15 años, salvó a todo un pueblo de la oscuridad. Ambos guardaron silencio un momento. Entonces Iván la miró, sonriendo levemente. Solo soy un niño, pero la verdad no puede quedarse enterrada en el lodo para siempre. La historia de Iván nos enseña que la verdad puede ser sepultada, silenciada, incluso perseguida, pero mientras haya alguien que se atreva a hablar, la luz siempre encontrará el camino de regreso. Aunque no tenía poder, Iván logró que todo un sistema se inclinara. La lección más grande es esta: el coraje no tiene que ver con la edad, sino con no callar frente al mal. Cuando defendemos la verdad, incluso en la soledad, la justicia, tarde o temprano, florecerá. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.